El encuentro. El vacío del espacio siempre había sido el único compañero de Marco Vega. Durante 4 años, su nave exploratoria, la Esperanza Errante, había surcado los sectores exteriores en busca de minerales raros y tecnología antigua. Era un trabajo solitario, pero Marco lo prefería así. Desde que perdió a su esposa en el ataque a la colonia Terraform 7, la soledad se había convertido en su refugio. La señal de emergencia apareció en sus pantallas como un destello rojo pulsante. Marco frunció el ceño mientras ajustaba los controles con manos expertas. El cinturón de ébano era territorio peligroso, conocido por emboscadas piratas y fenómenos gravitacionales impredecibles. Cualquier persona sensata ignoraría la señal. Pero algo en el patrón de frecuencia lo hizo dudar. No era el típico señuelo pirata. Había desesperación real en esa transmisión, un grito silencioso atravesando la oscuridad infinita. Con un suspiro resignado, Marco cambió de curso. 2 horas después, encontró los restos. Una nave diplomática de diseño desconocido flotaba inmóvil entre asteroides, su elegante casco plateado destrozado por impactos de plasma. Las marcas en el fuselaje brillaban tenuemente con símbolos que Marco no reconocía, pero el mensaje era universal: violencia, destrucción, muerte. Se puso el traje espacial con movimientos mecánicos nacidos de años de práctica. Sus botas magnéticas resonaron contra el casco mientras cruzaba el vacío entre las naves. El silencio del espacio lo envolvió, roto solo por su propia respiración amplificada en el casco. El interior de la nave alienígena era un caos. Cuerpos flotaban en la gravedad cero, sus rostros alienígenas congelados en expresiones de terror final. Marco sintió el familiar nudo en el estómago, los recuerdos de Terraform 7 amenazando con resurgir. Apartó las emociones con práctica determinación y siguió las lecturas de su escáner. Las señales de vida provenían de la bahía médica sellada. Cuando finalmente abrió las puertas de emergencia, el aire escapó con un silbido agudo. Dentro, 2 cápsulas de estasis parpadeaban con advertencias críticas en un idioma que no comprendía, pero los indicadores rojos eran suficientemente claros. Dentro de las cápsulas yacían 2 mujeres, claramente no humanas. La mayor tenía el cabello del color de la plata líquida, flotando alrededor de su rostro inconsciente como una corona etérea. Su piel era de un tono púrpura profundo que brillaba suavemente, adornada con marcas intrincadas que serpenteaban por su cuello y brazos como constelaciones dibujadas sobre su cuerpo. La más joven, quizás unos años menor, tenía rizos del color del cobre fundido. Su piel mostraba tonos púrpuras más claros, casi lavanda, con patrones similares pero únicos trazados en patrones diferentes. Ambas eran extraordinariamente hermosas, de una manera que trascendía las diferencias entre especies. Marco no lo pensó 2 veces. Con cuidado, comenzó a desconectar las cápsulas de los sistemas moribundos de la nave. El trabajo era delicado, cada conexión una línea de vida que no podía permitirse cortar prematuramente. Sudor corría por su frente mientras trabajaba, consciente de que cada segundo contaba. Transportar las cápsulas a su propia nave consumió la última hora de aire de emergencia en sus tanques. Cuando finalmente selló la esclusa de aire de la Esperanza Errante, sus pulmones ardían y sus músculos temblaban por el esfuerzo. Pero no había tiempo para descansar. Durante las siguientes 18 horas, Marco trabajó sin parar. Redirigió energía de los sistemas no esenciales, agotó sus reservas médicas universales, monitoreó cada fluctuación en sus signos vitales con vigilancia obsesiva. Sus manos temblaban de agotamiento mientras ajustaba líneas intravenosas y niveles de oxígeno. Murmuró palabras de aliento que no estaba seguro de que pudieran escuchar, su voz ronca en la pequeña enfermería. No sabía quiénes eran estas mujeres, por qué las habían atacado, o si siquiera sobrevivirían. Solo sabía que no podía dejarlas morir. No otra vez. Finalmente, cuando sus propios ojos apenas podían permanecer abiertos, se desplomó en una silla entre las 2 camas médicas. El zumbido constante de los monitores se convirtió en una canción de cuna mientras la inconsciencia lo reclamaba. No vio cuando los ojos de la mayor se abrieron lentamente, revelando iris violetas profundos que parecían contener galaxias enteras. No sintió como ella giró la cabeza con esfuerzo, encontrando primero a su hermana respirando establemente en la cama vecina, y luego al hombre desconocido desplomado junto a ellas. Lyra observó las manos del extraño, manchadas con sangre seca de tratar sus heridas. Notó las profundas ojeras bajo sus ojos, el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. Y en ese momento, sintió algo despertar en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con la curación física.
Las marcas en su piel, apagadas y grises desde el ataque, parpadearon débilmente con un tenue brillo púrpura. La conexión. «Estás a salvo», fueron las primeras palabras que Marco murmuró cuando despertó sobresaltado al sentir movimiento. Sus ojos se encontraron con la mirada violeta de Lyra, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. «Tu nave fue atacada. Las traje aquí». La voz de Lyra emergió como un susurro melódico, cada palabra teñida con un acento musical que Marco nunca había escuchado. «Los demás, nuestra escolta, la tripulación». «Lo siento», respondió Marco, y el peso genuino del pesar en su voz hizo que las marcas de Lyra parpadearan más brillantes. «Ustedes dos fueron las únicas sobrevivientes». «Un gemido suave vino de la cama vecina». Nova se agitó, sus rizos cobrizos flotando ligeramente en la gravedad artificial reducida. Cuando sus ojos se abrieron, eran del mismo violeta profundo que los de su hermana, pero con destellos dorados que capturaban la luz. Su mirada encontró inmediatamente a Lyra, luego se deslizó hacia el desconocido que las había salvado. «¿Quién?», susurró Nova, su voz más joven pero igualmente musical. «Capitán Marco Vega», se presentó con una sonrisa cansada que transformó su rostro curtido en algo casi juvenil. «Explorador». Lugar equivocado, momento correcto. Durante los días siguientes, mientras las hermanas recuperaban fuerzas, descubrieron la magnitud del sacrificio de Marco. Había agotado sus reservas de combustible para traerlas a bordo, usado todo su inventario médico, desviado energía de sistemas críticos de navegación. Las había salvado a un costo personal tremendo, sin pedir nada a cambio. Una noche, mientras compartían una modesta cena en la pequeña cocina de la nave, Lyra habló con voz suave. «En nuestro mundo, Valdoria, existe una antigua creencia. Cuando alguien salva una vida, se forma un vínculo estelar, una conexión inquebrantable entre salvador y salvado». Marco rió suavemente, ofreciéndole más proteína sintetizada. «Suena como un mito hermoso». Pero Nova sintió como sus marcas brillaban intensamente en tonos lavanda brillante mientras lo observaba. Su corazón ya conocía la verdad. «No es un mito. Lo sentimos aquí», presionó una mano contra su pecho. «Es real». Lyra se encontró estudiando a su rescatador constantemente. La forma cuidadosa en que se movía por su nave, como si cada centímetro fuera sagrado. La gentileza en sus manos callosas cuando revisaba sus heridas en proceso de curación. La soledad que acechaba en sus ojos oscuros cuando pensaba que nadie miraba, una tristeza tan profunda que resonaba con algo en su propia alma. «Enséñame a preparar tus bebidas terrestres», le pidió suavemente una mañana, encontrándolo en la cocina antes del amanecer del ciclo de la nave. Marco pareció sorprendido pero asintió, guiándola hacia su pequeña colección de suministros. Mientras le mostraba el antiguo ritual de preparar café, sus dedos se rozaron sobre el contenedor. Las marcas de Lyra florecieron en un brillante púrpura plateado, iluminando la cocina tenuemente iluminada con su resplandor suave. Ella sintió calidez expandirse a través de su pecho, no solo gratitud, sino algo más profundo, más íntimo, más aterrador en su intensidad. «Tus marcas», respiró Marco, hipnotizado por la belleza del fenómeno. «Son hermosas cuando brillan así. Responden a emociones fuertes», susurró Lyra, incapaz de apartar la mirada de su rostro. «Alegría, miedo, conexión». Sus rostros estaban a centímetros ahora, el café olvidado. La mano de Marco se elevó lentamente, vacilante, luego trazó gentilmente uno de los patrones luminiscentes a lo largo de su antebrazo. Lyra contuvo el aliento, cada nervio vivo con una sensación que nunca había experimentado. «¿Esto, se me permite?». Su voz era áspera con incertidumbre y deseo. En lugar de responder con palabras, Lyra cerró la distancia, presionando sus labios contra los de él en un beso tierno y exploratorio. Sus marcas brillaron intensamente, olas de luz púrpura plateada pulsando con el ritmo acelerado de su corazón. El beso fue suave al principio, casi tímido, pero creció en intensidad hasta que ambos estaban sin aliento. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban ligeramente. «El vínculo estelar», murmuró ella contra sus labios. «Y es real, Marco. Lo que siento por ti, no es solo gratitud». Detrás de ellos, una garganta se aclaró suavemente. Nova estaba en la entrada, sus marcas color lavanda brillando cálidamente, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas, pero no de celos, sino de comprensión profunda. «Yo también lo siento», confesó la hermana menor, avanzando hacia la cocina. «Ambas lo sentimos, Marco. Desde el momento en que despertamos y te vimos allí,
exhausto por salvarnos. Tu bondad, tu sacrificio. Se acercó lentamente, tomando su otra mano. En Baldoria, el amor no es algo para acaparar o dividir. Cuando dos corazones reconocen la misma alma, se considera una bendición de las estrellas. Marco las miró a ambas, atónito. ¿Están diciendo, ambas? Lira apretó su mano gentilmente, sus marcas todavía brillando. Estamos diciendo que no competiremos por tu corazón. O puedes amarnos a ambas, o a ninguna. Somos hermanas. Compartimos todo, alegría, dolor y, si nos aceptas, amor. Nova se acercó más, sus dedos entrelazándose con los de Marco. No tienes que decidir ahora. Solo, no nos alejes porque creas que es extraño o imposible. Nuestros corazones ya te eligieron. Marco miró entre las dos hermanas alienígenas, sus marcas púrpuras creando un resplandor suave y armonioso en la pequeña cocina. Por primera vez en 4 años, sintió que el hielo alrededor de su corazón comenzaba a derretirse. Corazones unidos. Las semanas siguientes transformaron la esperanza errante de una nave solitaria en algo que se asemejaba a un hogar. La risa resonaba por corredores que solo habían conocido silencio durante años. Marco se encontró sonriendo más, los recuerdos dolorosos de Terraform 7 cediendo lentamente ante nuevos momentos de alegría. Nova demostró ser irreprimiblemente juguetona. Una tarde, convenció a Marco de enseñarle maniobras de pilotaje, sus ojos violetas brillando con emoción traviesa. Propulsor izquierdo, no derecho, gritó Marco mientras ella casi rozaba un asteroide a la deriva. Pero estaba riendo, su mano cubriendo la de ella sobre los controles, guiándola con paciencia cálida. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, y Marco sintió el calor de su piel púrpura contra la suya. Cuando finalmente ejecutó un giro perfecto, Nova giró en el asiento del piloto y lo besó ferozmente, triunfalmente. Sus labios eran suaves pero insistentes, y Marco sintió el mundo desvanecerse excepto por la calidez de su boca contra la suya. «Lo logré», exclamó ella cuando se separaron, sin aliento. «Eres una amenaza natural», murmuró él contra sus labios, pero sus brazos rodearon su cintura, atrayéndola más cerca. Las marcas de Nova brillaron como luz solar capturada, cálidas y brillantes, reflejando la pura alegría que sentía. El enfoque de Lira era más silencioso, pero no menos intenso. Aprendió sus rutinas, anticipando sus necesidades. Preparaba comidas cuando él trabajaba tarde en reparaciones, organizaba su caótico inventario de repuestos, le leía poesía baldoriana durante las largas guardias nocturnas. Su voz era como campanas de plata, las palabras antiguas hablando de estrellas y encuentros destinados. Marco se encontraba perdido en el sonido, en la manera en que sus labios formaban palabras en su lengua nativa, en cómo sus marcas pulsaban suavemente con el ritmo de la poesía. Una noche, mientras observaban una lluvia de meteoritos a través del puerto de observación, Lira se derrumbó, confesando sus miedos. «No quiero regresar a Baldoria, a la corte real. La política, las expectativas, las mentiras». Su voz se quebró. «Todos los que amábamos en esa nave murieron por lo que somos, por nuestro linaje». Marco la atrajo hacia sus brazos, dejando que sus lágrimas luminiscentes empaparan su camisa. Cada lágrima brillaba tenuemente antes de desvanecerse, como estrellas fugaces contra la tela oscura. «Entonces no regreses. Quédate aquí conmigo». «¿Aceptarías eso?», susurró ella, su aliento cálido contra su cuello. «Dos princesas alienígenas con objetivos en sus espaldas, complicando tu simple vida de explorador». Él inclinó su barbilla hacia arriba, sus ojos oscuros feroces con determinación. «Lira, mi vida dejó de ser simple el momento en que las encontré. A ambas. Y no lo cambiaría por nada en toda esta galaxia». Ella lo besó entonces, profunda y desesperadamente. Sus labios se movieron contra los de él con una urgencia que hablaba de necesidad, de anhelo contenido finalmente liberado. Marco respondió con igual intensidad, sus manos deslizándose por su espalda, trazando los patrones de sus marcas a través de la tela delgada de su ropa. Las marcas de Lira pulsaban en olas que coincidían con su corazón acelerado, iluminando ambos rostros en un resplandor púrpura plateado. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban. Nova había sido atraída por la emoción que irradiaba a través de su vínculo compartido. Se unió a ellos en la cubierta de observación, y los tres se sentaron entrelazados en el suelo, observando las estrellas pasar. Los brazos de Marco rodeaban a ambas hermanas mientras descansaban sus cabezas en sus hombros.
Los dedos de Nova trazaban patrones sobre su pecho mientras la mano de Lyra se entrelazaba con la suya. Sus marcas creaban un resplandor suave y armonioso que los bañaba a todos en luz gentil, púrpura mezclándose con lavanda en un baile hipnótico. He estado solo tanto tiempo, confesó Marco en voz baja. Después de que la plaga se llevó a mi familia, a toda mi colonia natal, pensé que pasaría el resto de mi vida a la deriva. Que no merecía conexión nuevamente. Su voz se quebró con emoción cruda. Nova levantó su cabeza, presionando un beso suave contra su mandíbula. Entonces nos salvamos mutuamente. Tú nos diste vida, y nosotras te dimos propósito. Lyra apretó su mano, sus dedos entrelazados firmemente. Y amor. No olvides el amor, Marco. Esto que compartimos, este vínculo, es más fuerte que el destino. Marco las miró a ambas, estas dos mujeres extraordinarias que habían irrumpido en su vida solitaria como meteoritos atravesando la oscuridad. Sus corazones latían en sincronía, y por primera vez desde la tragedia de Terraform 7, Marco se permitió creer en el futuro. Los amo, susurró, las palabras extrañas pero verdaderas en su lengua. A ambas. Las marcas de las hermanas brillaron intensamente en respuesta, y en el silencio del espacio, 3 corazones se convirtieron en uno. La amenaza. Las marcas de Lyra brillaron repentinamente en advertencia, sus sentidos empáticos detectando peligro antes de que las alarmas resonaran. Marco, naves aproximándose rápido. Firmas hostiles. El ataque llegó sin previo aviso. 4 cazas mercenarios salieron del hiperespacio, sus armas ya cargadas. Marco lanzó a las hermanas hacia los asientos de seguridad y se precipitó hacia el timón, sus instintos de explorador activándose mientras empujaba la esperanza errante en maniobras evasivas. Son cazadores krilianos, gritó Nova, leyendo la pantalla táctica. Deben haber rastreado nuestras cápsulas de estasis. El Consejo Real tiene enemigos poderosos que nos quieren muertas. El fuego de plasma pasó rozando el casco. La nave de Marco no estaba construida para combate, era una exploradora envejecida sostenida por reparaciones y esperanza. Otro impacto sacudió la estructura, y las luces parpadearon amenazadoramente. No puedo dejar que las pierda, gruñó Marco, sus manos volando sobre los controles. Pero sabía la verdad, estaban sobrepasados en número y armamento. Lyra se desabrochó de su asiento, tambaleándose hacia la consola de comunicaciones. Hay otra forma. Nova conmigo. Las hermanas se miraron, una comprensión silenciosa pasando entre ellas. ¿Qué están haciendo?, gritó Marco mientras otro proyectil explotaba cerca. Nuestras habilidades empáticas pueden hacer más que sentir emociones, explicó Lyra rápidamente, sus manos entrelazándose con las de Nova. Juntas, podemos proyectarlas. Las marcas de ambas hermanas comenzaron a brillar intensamente, púrpura y lavanda mezclándose en una luz cegadora. Cerraron sus ojos, concentrándose profundamente. Una onda de energía psíquica emanó de ellas, invisible pero devastadoramente potente. En las naves enemigas, los pilotos gritaron cuando terror puro invadió sus mentes. Vieron sus peores pesadillas materializarse ante ellos. Pánico absoluto consumió sus pensamientos racionales. Los cazas mercenarios se dispersaron caóticamente, abandonando la formación de ataque. Uno chocó contra un asteroide en su ceguera aterrorizada. Los otros huyeron hacia el hiperespacio, sus sistemas desactivándose mientras los pilotos luchaban contra el miedo irracional. Lyra y Nova colapsaron, agotadas por el esfuerzo. Marco abandonó los controles y corrió hacia ellas, atrayéndolas contra su pecho. ¿Están bien? ¿Qué fue eso? El vínculo de protección, jadeó Lyra débilmente. Solo funciona cuando el amor es verdadero, cuando hay algo que proteger que vale más que la vida misma. Nova sonrió débilmente, sus marcas parpadeando tenuemente. No salvas primero, Marco. Era nuestro turno de salvarte a ti. Marco las besó a ambas, fieramente, gratamente, sus manos temblando por la adrenalina y el alivio. Nunca vuelvan a asustarme así. No prometemos nada, susurró Lyra con una sonrisa cansada, acurrucándose más cerca de él. Un nuevo comienzo. Los sistemas de la nave parpadeaban con advertencias de daño menor mientras Marco establecía coordenadas hacia el refugio estelar, una estación neutral en los límites del espacio conocido. Lyra y Nova descansaban en la pequeña litera, recuperándose del agotamiento psíquico. Esa noche, mientras las hermanas dormían, Marco permaneció despierto en la cabina, mirando las estrellas infinitas. Sintió movimiento detrás de él. Lyra y Nova se habían despertado, envueltas en mantas,
sus marcas brillando suavemente en la penumbra. No podemos regresar a Valdoria, dijo Lyra suavemente, sentándose a su lado. Y tú no puedes continuar explorando solo. Nova tomó su otra mano. Así que tuvimos una idea. Marco las miró con curiosidad. ¿Qué tipo de idea? Quedarnos juntos. Los tres, explicó Lyra. Convertirnos en una tripulación adecuada. Hay mundos enteros por explorar, personas que necesitan ayuda, aventuras esperando. Y amor para compartir, agregó Nova, sus ojos violetas brillando. Amor que ya no tenemos que esconder o justificar. Marco sintió emoción hincharse en su pecho. ¿Están seguras? Renunciar a todo, sus títulos, su hogar, su herencia real. Nuestro hogar está donde tú estés, interrumpió Lyra firmemente. Besó sus labios suavemente, luego Nova hizo lo mismo, sus bocas cálidas y dulces contra la suya. Somos más que princesas, susurró Nova. Somos exploradoras ahora. Tus compañeras. Mi familia, corrigió Marco, atrayéndola cerca. Sus brazos rodearon a ambas hermanas mientras se acurrucaban contra él, sus cabezas descansando en sus hombros. Las marcas púrpuras y lavanda brillaron en armonía perfecta, pintando la cabina con luz suave y hermosa. En el vasto vacío del espacio, tres almas habían encontrado su destino compartido. Días después, la esperanza errante se acercó al refugio estelar. Pero antes de atracar, Marco hizo una parada en un pequeño planeta con océanos bioluminiscentes. Bajo dos lunas brillantes, en una playa de arena cristalina, los tres intercambiaron votos antiguos. No había sacerdotes ni multitudes, solo las estrellas como testigos. Marco prometió protegerlas, amarlas, nunca dejarlas. Lyra y Nova prometieron lo mismo, sus voces mezclándose en armonía musical. Cuando se besaron, los tres juntos bajo la luz de las lunas, sus marcas brillaron más intensamente que nunca, visible incluso desde el espacio, un faro de amor puro. La esperanza errante partió al amanecer, su tripulación ya no solitaria sino completa. Marco pilotaba con Lyra navegando las estrellas y Nova monitoreando comunicaciones. Trabajaban en perfecta sincronía, tres partes de un todo. Por las noches, compartían la pequeña litera, cuerpos entrelazados, susurrando promesas y sueños. Las manos de Marco trazaban las marcas luminosas de las hermanas, memorizando cada patrón, cada curva. El universo era vasto e inexplorado, lleno de peligros y maravillas. Pero juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Mientras la nave surcaba el hiperespacio hacia destinos desconocidos, tres corazones latían como uno, unidos por un vínculo más fuerte que las estrellas mismas. El capitán Marco Vega ya no estaba solo. Y nunca más lo estaría. Fa.